Bueno, muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a otro vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del otro gran filósofo del mundo antiguo, de la Grecia clásica, que en este caso es Aristóteles, que probablemente sea considerado como el filósofo más importante de la historia, no solo por sus aportaciones en el terreno de la filosofía política, que es lo que vamos a comentar en el vídeo, sino también por su carácter pionero en otras áreas del conocimiento tan importantes como pueden ser la biología, la zoología, la propia ciencia política o incluso la psicología, ¿no? Convirtiendo a Aristóteles de esta manera en una especie de filósofo todoterreno que ha realizado muchísimas aportaciones a la historia del conocimiento en general, ¿no? Bueno, dicho esto, Aristóteles nace en el año 384 a.C., en Estagira, una pequeña ciudad al noreste de la antigua Grecia, en lo que era la provincia de Macedonia, lo cual sería muy importante para el devenir de su vida, y muere en el año 322 a.C. en una pequeña isla griega, ¿no? Bueno, Aristóteles pierde a sus padres muy joven y esto hace que se vea obligado a emigrar a Atenas, a la ciudad de Atenas, ¿no? Que como comentábamos en el vídeo de Platón, estaba en esta época del siglo IV a.C. sufriendo un proceso de decadencia, un proceso de crisis de su sistema político y social, de su democracia. Sin embargo, todavía mantenía esa esencia como polis, digamos, a la vanguardia de todos los temas culturales y filosóficos, ¿no? Por lo tanto, todo esto permitió a Aristóteles, además con el factor añadido de que la Academia de Platón ya estaba en marcha y estaba en un muy buen momento, pues Aristóteles pudo acceder a esa academia con Platón. Se rodeó, digamos, y se impregnó de un ambiente filosófico muy potente y además esto le permitió acceder a una cantidad de bibliografía y a una cantidad de documentación que sería muy importante para construir posteriormente todo su pensamiento filosófico. Como vamos comentando, el pensamiento aristotélico tiene una gran carga bibliográfica, es decir, Aristóteles era un autor que trabajaba mucho en la lectura y en el análisis de todo lo que había sucedido, tanto en la propia biología, como en la zoología, como en, por supuesto, la filosofía política, y digamos que todo esto pues haría de la obra aristotélica, pues digamos, una obra muy erudita y muy rica en términos bibliográficos y en términos de conocimiento. Sin embargo, los documentos que nos ha llegado de Aristóteles, y esto es una diferencia con Platón, que sí que hay cierto consenso con que los documentos platónicos son escritos por él. En el caso de Aristóteles esto no es así, la mayoría de los documentos se han perdido y lo que nos ha llegado han sido una especie de anotaciones, de apuntes, de personas que habían, digamos, almacenado o recopilado todo su pensamiento y de alguna manera son puestos en tratados, como es La Política de Aristóteles, que es el libro que vamos a comentar aquí, ¿no? Bueno, de alguna manera esto hace que la lectura de Aristóteles sea un poco más pesada. El libro de La Política es un poco denso de leer porque, como también comentábamos, hay una gran erudición y se comentan hasta un total de 150 y pico constituciones, es decir, Aristóteles hace un trabajo bibliográfico y un trabajo de análisis histórico de hasta 150 constituciones de la antigua Grecia, de otros lugares de Europa, de otros lugares también del norte de África. Y esto, digamos, que constituye también pues, la primera diferencia fundamental con su maestro Platón. Es decir, la filosofía aristotélica, teniendo esa dimensión tan empírica, tan ajustada a la realidad, se aleja del idealismo platónico, que como comentábamos en el vídeo de Platón, la propuesta filosófica en términos políticos de Platón es analizar el tipo de régimen ideal, y para esto pues construye toda su teoría de la justicia, su teoría del bien y, como digo, pues esa propuesta de sociedad ideal, ¿no? Sin embargo, Aristóteles no irá por este camino y Aristóteles, digamos que en un análisis mucho más empírico y mucho más ajustado a los sucesos reales, analizará los tipos de gobierno que han existido, los elementos que han funcionado, los elementos que no han funcionado y de esta manera, pues de alguna manera propondrá una alternativa o propondrá pues cuáles pueden ser las correcciones que se apliquen en la Atenas del siglo IV a.C., ¿no? Esta es la diferencia fundamental entre el pensamiento platónico y el aristotélico, que además a lo largo de toda la historia de la filosofía será muy importante este debate entre el idealismo y el realismo, entre el empirismo y otras maneras, ¿no? de entender el conocimiento y de adquirir, digamos, la concepción de qué es lo real, hasta el punto de que, bueno, en el Renacimiento se recupera este debate y además se puede ver, por ejemplo, en el cuadro de Rafael famoso de la Escuela de Atenas, donde Platón sale señalando al cielo y Aristóteles sale
señalando a la Tierra, ¿no? Mostrando, como digo, pues esta diferencia entre la manera de enfocar el análisis sobre la realidad, ¿no? Bueno, sin embargo, sí que es verdad que Platón y Aristóteles comparten una serie de elementos en sus planteamientos políticos. En primer lugar, y el más importante, que se le adjudica normalmente a Aristóteles, es el hecho de considerar al ser humano como un ser social por naturaleza. Es decir, Aristóteles considera que el ser humano solo se puede realizar y solo se puede autorrealizar dentro de una comunidad política, dentro de una polis, ¿no? Hasta el punto de que señala que los que no viven en una polis, los que no viven en una comunidad, pues son dioses o son bestias, ¿no? Lo cual muestra este carácter tan comunitario que también tenía Platón, ¿no? Bueno, de esta manera Aristóteles lo que plantea es que efectivamente pues el ser humano no se puede autorrealizar y no se puede desarrollar en un estado de soledad, en un estado de automarginación, y necesita la política, por lo tanto, para llegar a ese estado de felicidad y a ese estado de vida buena. En toda la filosofía aristotélica hay un carácter teleológico, que es la típica palabra que se estudia cuando se trabaja Aristóteles, que quiere decir que todo está encaminado hacia un fin, ¿no? Y para Aristóteles ese fin es la felicidad, es la vida buena y es el bien común, ¿no? Y de esta manera, pues Aristóteles plantea que la única manera de llegar a ese estado de felicidad es por medio de la política, porque el ser humano, al ser un ser social y al ser un ser digamos, inteligente, tiene la capacidad de comunicarse, tiene la capacidad de utilizar el lenguaje y tiene la capacidad, por tanto, de construir pues, marcos de ética común, marcos de convivencia y marcos de cooperación entre todos los individuos de una polis, ¿no? Y esto es muy importante porque además Aristóteles señala también la importancia de las filias, que se ha traducido al castellano como la amistad, pero que es un concepto un poco más amplio, que tiene que ver con los vínculos. Para Aristóteles, en esa concepción social, pues entiende que los vínculos son fundamentales para la cooperación y para construir, pues digamos, una polis o una comunidad humana. Bueno, esto es muy interesante porque de alguna manera se muestra, ¿no? Tanto en Platón y Aristóteles ese carácter comunitario, ese carácter republicano, ese carácter común que existía en la Grecia clásica y que luego pues Aristóteles, como vamos a ir comentando, completaría con otros elementos más propios de su pensamiento puramente político. Bueno, Aristóteles también en el libro de la política divide, de la misma manera que había hecho Platón, los diferentes regímenes políticos que se pueden dar. En este caso Aristóteles lo que hace es establecer o definir tres tipos de regímenes que pueden ser saludables, que pueden ser sanos y que pueden ser favorables, y pues sus tres respectivas desviaciones que evidentemente serían regímenes que hay que evitar, ¿no? Hay que decir que a Aristóteles no le preocupa tanto la cuestión de quién gobierna, sino para quién gobierna, ¿no? Para quién se gobierna. Y en ese sentido, en primer lugar, hablará de la monarquía, el gobierno de uno, el gobierno de un monarca que, si éste está enfocado en el bien común y éste está enfocado en los intereses de la mayoría, puede ser un régimen sano. Sin embargo, pues si este rey comienza, digamos, a su deriva autoritaria y se convierte en un tirano, pues eso implicará que, como también Platón nos comentaba, pues la tiranía sea un régimen indeseable, el más indeseable de todos los que pueden existir. En segundo lugar, Aristóteles habla de la aristocracia, el gobierno de unos pocos, que de la misma manera, si este gobierno está enfocado hacia el bien común y está enfocado hacia los intereses del pueblo y presenta, digamos, un equilibrio político, pues puede ser un régimen saludable. Sin embargo, en el momento en el que son los grupos oligárquicos o esa pequeña camarilla de personas que gobiernan comienza a gobernar en base a sus intereses, pues Aristóteles considerará que se llega a un estado de oligarquía que evidentemente también es negativo. Y por último, Aristóteles nos habla de la república, que es el gobierno del pueblo, un gobierno que de alguna manera puede ser saludable porque se gobierna teniendo en cuenta también a las minorías que no son las clases populares, a otras clases sociales. Sin embargo, en el momento en el que existe una deriva como la que ellos interpretaron que existió en la Atenas del siglo IV a.C., pues se llega a un estado de... Aquí el término es complicado porque se ha traducido como democracia, pero en realidad se ajustaría más a lo que sería la demagogia, ¿no? Un gobierno en el que el pueblo, digamos, olvida pues los intereses de los otros grupos políticos, ¿no? Y sociales.
Aristóteles sería un poco crítico con la democracia porque consideraría que, de alguna manera, pues esta era el gobierno de los pobres y de los iletrados, ¿no? Entonces, de alguna manera, también como veíamos con Platón, existe cierto sentido clasista a su visión sobre quién debe gobernar. En cualquier caso, Aristóteles siempre también dentro de su filosofía con esa idea del punto medio, ¿no? De que la virtud se encuentra en el punto medio, pues también nos habla de la importancia que ha de tener las clases medias, una potente clase media dentro del seno de una polis, en este caso griega. Es decir, Aristóteles consideraba que el hecho de que existiera una clase media potente permitía, por una parte, impedir las derivas oligárquicas de las clases dirigentes y, por otra parte, el hecho de que hubiera un grueso de la población pues, que tuviera unas condiciones de vida dignas, pues impediría también que pues, el pueblo se empoderase y que las masas, digamos, tomaran el poder de manera como él consideraba en algunos casos pues, pues tiránica, ¿no? O de alguna manera pues, anárquica o derivada o que derivaba al caos. Bueno, estos son los elementos fundamentales del pensamiento aristotélico, como digo, esta condición del ser humano como ser social por naturaleza, esta división de los tipos de gobierno en función no tanto de quién gobierna, sino de para quién se gobierna y de qué manera. Aristóteles consideraba que los elementos fundamentales de una polis y de un gobierno sano debían ser la deliberación de los asuntos públicos, la administración de los mismos y, por último, una función judicial también firme y digamos que alejada un poco de exclusivamente el poder, digamos, ejecutivo. Esto convierte a Aristóteles, a pesar de haber sido un crítico con la democracia, le convierte también en uno de los primeros referentes de lo que sería el constitucionalismo, de esta muy introductoria y muy poco desarrollada separación de poderes que él plantea, pero de alguna manera pues los autores ya del siglo XVII, XVI, XVIII que hablarían sobre las constituciones, pues se apoyarían también bastante en el pensamiento aristotélico. Bueno, por último, lo último que hay que destacar del pensamiento aristotélico, que es uno de los elementos más polémicos de su teoría, es la visión que tenía sobre la esclavitud y sobre las mujeres, ¿no? A diferencia de Platón, que es un autor que es un poco ambiguo en este sentido y tampoco se manifiesta mucho, Aristóteles sí lo hace y lo hace de una manera muy firme. Hay una frase en el libro de la Política que dice que los esclavos no tienen voluntad, las mujeres la tienen pero subordinada y los niños la tienen pero incompleta, ¿no? Claro, la firmeza y la vehemencia de esta frase es tremenda, que no se aleja tampoco mucho de la cultura política y de la ética que existía en estos dos apartados, ¿no? De la esclavitud y de la cuestión de las mujeres en Atenas, pero sí que es importante tenerla en cuenta porque Aristóteles insiste mucho en esta cuestión, ¿no? Y esto no lo comento tanto por hacer ese ejercicio a veces oportunista digamos, de analizar con los criterios ético-morales actuales elementos que sucedieron, en este caso hace 2500 años, sino que lo comento para entender la influencia que ha tenido estas palabras o que han podido tener estas palabras en el pensamiento posterior, ¿no? Porque, como sabemos, a lo largo de la Edad Media, en el siglo XII-XIII después de Cristo, de la mano de Santo Tomás de Aquino, el pensamiento cristiano, el pensamiento escolástico, acoge prácticamente toda la obra aristotélica en ese ejercicio de la escolástica de juntar fe y razón, y de alguna manera muchos de los presupuestos aristotélicos pasan a formar parte de la construcción medieval del cristianismo. Y en ese sentido, la cuestión de las mujeres y la cuestión de la esclavitud también estaba muy presente en toda esta construcción, ¿no? Bueno, sería un ejercicio de historia-ficción preguntarnos, aunque sería interesante preguntarnos qué hubiese pasado si Aristóteles no hubiera sido tan reaccionario y tan vehemente con la cuestión de la esclavitud o de la posición de las mujeres, ¿no? Quién sabe si de alguna manera, pues si Aristóteles no hubiera planteado esto, pues igual no se hubiese tardado, ¿no? Pues 22, 23 siglos en, digamos, pues corregir la lamentable situación de la esclavitud y también la posición subordinada que ha tenido históricamente la mujer con respecto al hombre en Occidente, ¿no? Pero como digo, esto es muy complejo y esto es muy, digamos que meterse un poco en camisa de 11 varas y hacer un ejercicio de historia-ficción que nunca podremos saber, ¿no? Lo que está claro es que efectivamente las palabras de Aristóteles y todo el análisis que tuvo Aristóteles, no solo en este tema, sino en muchos otros,
ha tenido una relevancia fundamental en la Edad Moderna, en la Edad Media y por supuesto también en la Edad Contemporánea. Así que bueno, estos son los elementos fundamentales del pensamiento aristotélico. Si estáis atentos, suscribíos al canal, dadle me gusta para ver cómo posteriormente otros autores encajan el pensamiento tanto de Platón como de Aristóteles en la modernidad. Y bueno, pues enviárselo a vuestros amigos y nada, y espero que seáis muy felices, que como diría Aristóteles es el camino hacia donde hay que ir, ¿no? Así que nada, un abrazo.